Mi ex esposa me llevó a la corte por manutención infantil para un niño que no era mío. Ella sonrió al juez hasta que 2 pruebas de ADN expusieron sus mentiras. Durante 5 años estuve casado con una mujer que, en retrospectiva, me veía como nada más que un cajero automático andante. El primer par de años estuvieron bien, incluso normales, pero lentamente la grieta comenzó a mostrarse. Lena tenía gustos caros pero no tenía ingresos para mantenerlos. Siempre tenía una excusa. Estaba trabajando en sí misma, esperando la oportunidad adecuada, planeando su futuro. Mientras tanto, yo era el que pagaba por ese futuro. Nunca pensé que llegaría tan lejos como para intentar atraparme para que pagara por un niño que no era mío, pero eso es exactamente lo que hizo. 2 años después de que se finalizó el divorcio, recibí una carta por correo, una citación por manutención infantil. Pensé que era una broma al principio. Nunca tuvimos hijos. Ese fue un punto importante de discusión en nuestro matrimonio. Lena siempre decía que no estaba lista, pero ahora decía que teníamos un hijo de 1 año. La línea de tiempo ni siquiera cuadraba. Llamé a mi abogado, Marcus, y le pedí que revisara el papeleo. Confirmó que Lena había presentado oficialmente una demanda de manutención infantil en mi contra, alegando que la había abandonado a ella y al bebé. Está apostando a que no pelearás contra esto, dijo Marcus. Espera que el tribunal falle a su favor antes de que impugnes la paternidad. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba tratando de hacer. En algunos estados, si no disputas la paternidad con la suficiente rapidez, el tribunal puede designarte legalmente como el padre, incluso si luego la evidencia prueba lo contrario. Lena no solo estaba jugando los dados, tenía una estrategia. Presentó la demanda sin ninguna evidencia de ADN, asumiendo que yo entraría en pánico y llegaría a un acuerdo o no reaccionaría lo suficientemente rápido como para impugnarla adecuadamente. Si no cumplía con los plazos o no me presentaba, el tribunal podría emitir una sentencia de rebeldía y yo sería legalmente responsable, incluso si no fuera el padre biológico. Es inteligente, admití. Le daré eso. Marcus sonrió. Sí, pero no más inteligente que la ley. Exigiremos una prueba de ADN ordenada por el tribunal de inmediato. Unas semanas más tarde estábamos en la corte. Lena entró con una confianza silenciosa, vestida con un atuendo que gritaba madre soltera indefensa haciendo todo lo posible. No estaba actuando de forma hostil. Eso habría jugado en su contra. En cambio, interpretó el papel de la mujer herida, alegando que la había abandonado cuando estaba en su momento más vulnerable. Mi clienta estaba devastada cuando el acusado la abandonó, dijo su abogado. Luchó durante meses criando al niño sola mientras él vivía su vida sin preocupaciones. Es hora de que asuma la responsabilidad. Casi me reí. La actuación fue increíble. Entonces Lena me miró directamente a los ojos y sonrió. Pensó que ya había ganado. Marcus se puso de pie. Su señoría, disputamos la paternidad y solicitamos una prueba de ADN ordenada por el tribunal antes de proceder con cualquier reclamación financiera. El abogado de Lena objetó de inmediato. Eso es innecesario, argumentó. El señor Carter nunca ha negado haber estado involucrado con mi clienta durante el periodo de tiempo relevante. El juez frunció el ceño. Si la señora Bond está segura de la paternidad, entonces una prueba solo confirmará eso. No veo ninguna razón para denegar la solicitud. Por primera vez, la máscara de Lena se agrietó. Comenzó a protestar, pero su abogado rápidamente le susurró algo, probablemente diciéndole que se callara antes de empeorar las cosas. La solicitud es concedida, dijo el juez. Se realizará una prueba de ADN ordenada por el tribunal y el caso procederá en función de los resultados. Lena estaba furiosa, pero todavía no entraba en pánico, todavía no. Esa debería haber sido mi primera pista de que tenía otra carta que jugar. Después de la audiencia, no pude evitar la sensación de que algo no cuadraba. Porque Lena todavía tenía tanta confianza. Marcus y yo decidimos profundizar en los registros financieros. Descubrimos que Lena había estado recibiendo pagos mensuales de otro hombre, Daniel Vaughan. ¿Quién diablos es Daniel?, pregunté. No estoy seguro, respondió Marcus, pero según las cantidades y el momento, parece manutención infantil. Me and Reese. Espera, ¿me estás diciendo que alguien más ya le estaba pagando? Marcus sintió. Sí, pero aquí está la parte extraña. Se detuvo. Dejó de enviar dinero hace 6 meses. Fue entonces cuando hizo clic. Lena ya había nombrado a alguien más como el padre. Había estado recibiendo manutención infantil de Daniel durante meses, pero por alguna razón ese acuerdo se vino abajo, y en el momento en que Daniel dejó de pagar, vino tras de mí. 2 semanas después, llegaron los resultados de la primera prueba de ADN,
0,0% de probabilidad de paternidad. Yo no era el padre. Nunca lo había sido. Pensé que esto era el final del juego, pero Lena apenas reaccionó. Suspiró dramáticamente, negó con la cabeza y murmuró: la prueba debe haberse mezclado. Marcus se burló. Su señoría, mi cliente ha sido acusado falsamente. Pedimos que se desestime el caso de inmediato. El abogado de Lena, sin embargo, estaba listo. Solicitamos una segunda prueba, dijo rápidamente. Los errores ocurren y mi clienta confía en su afirmación. El juez no lo estaba tolerando. Esta prueba fue ordenada por el tribunal y procesada correctamente. No hay justificación para otra. Fue entonces cuando Marcus habló. Su señoría, dado que el señor Carter no es el padre biológico, solicitamos que el tribunal determine si otro individuo fue nombrado en el certificado de nacimiento o ha sido reconocido legalmente como el padre. Lena se puso rígida. Su abogado dudó. Ahora eran ellos los que estaban luchando. El juez se dirigió a Lena. Señora Bond, fue otro hombre reconocido legalmente como el padre del niño. Lena no respondió, pero Marcus estaba listo. Tenemos razones para creer que la señora Vaughan ha estado recibiendo apoyo financiero de un hombre llamado Daniel Vaughan, quien puede haber sido llevado a creer que era el padre del niño. Si esto es cierto, entonces mi cliente no solo fue acusado falsamente, sino que la señora Vaughan puede haber intentado cometer fraude financiero contra varias partes. La sala del tribunal se quedó en silencio. La cara de Lena se puso pálida. Sabía que acababa de perder. El juez reflexionó. Dadas estas circunstancias, el tribunal ordena una prueba de ADN adicional, esta vez para el señor Vaughan. Todo el cuerpo de Lena se tensó porque ahora no tenía ni idea de lo que dirían esos resultados. Lena se sentó completamente quieta, con la cara inexpresiva, mientras el juez ordenaba la segunda prueba de ADN para Daniel Vaughan. Por primera vez desde que comenzó todo este lío, vi un pánico genuino cruzar su rostro. Ya no tenía el control. Todo su caso se basó en la confianza, la manipulación y la esperanza de que yo me rindiera y asumiera la responsabilidad antes de que ella tuviera que probar algo. Pero ahora el juez la había arrinconado y algo me decía que no sabía cómo salir. Necesitaba entender cómo alguien podía hacer una estafa como esta sin pensar en las consecuencias, así que investigué un poco a través de conocidos mutuos. Me enteré de que después de nuestro divorcio, Lena saltaba de una relación a otra, sin quedarse con un chico por mucho tiempo. Quemaba puentes por todas partes, pidiendo dinero prestado que nunca devolvía, haciendo promesas que nunca cumplía. Luego, hace unos 2 años, desapareció por completo de los círculos sociales. Fue entonces cuando quedó embarazada. Les dijo a todos que el padre la había abandonado. Jugó la carta de víctima tan bien que incluso convenció a Daniel Vaughan, que había estado saliendo con ella en ese momento, de que él era el padre. Y él le creyó, al principio. Daniel la apoyó voluntariamente, pensando que estaba haciendo lo correcto. La ayudó con el alquiler, le dio dinero en efectivo cuando lo necesitaba, incluso pagó algunas de sus facturas médicas. Hasta que un día, pidió una prueba de paternidad. Y fue entonces cuando se detuvieron los pagos. El tribunal ahora había ordenado a Daniel que se hiciera una prueba de ADN, pero tenía la sensación de que Lena no iba a caer sin luchar. Efectivamente, pocos días después de la audiencia, Daniel recibió una visita sorpresa de Lena. Yo no estaba allí, pero por lo que escuché más tarde, ella intentó todo. Al principio, lo intentó con culpa. Le dijo que hacerse la prueba arruinaría el futuro de su hijo. Que incluso si él no era el padre, ¿no amaba al bebé lo suficiente como para permanecer en su vida? Cuando eso no funcionó, cambió a la ira. Lo acusó de no tener corazón. Afirmó que él le había prometido cuidarla para siempre y trató de hacerle sentir que estaba abandonando a un niño que podría ser suyo. Pero Daniel ya se había quemado una vez. Le dijo en términos inequívocos que no le daría otro centavo hasta que llegaran los resultados. Y fue entonces cuando ella recurrió al último recurso. Le dijo que estaba embarazada de nuevo. Daniel me llamó inmediatamente después de que sucediera. Hombre, dijo, con la voz llena de agotamiento. Me acaba de decir que está embarazada de nuevo. Casi dejo caer mi teléfono. ¿Esperas? ¿Qué? Juró que acababa de enterarse. Dijo que iba a esperar para decírmelo, pero que necesitaba que hiciera lo correcto y estuviera allí para ella esta vez. ¿En serio? Incluso te mostró alguna prueba. Algo se sentía mal. Era solo una foto, no una prueba real. Creo que estaba mintiendo. Fue entonces cuando supe que Lena se estaba desmoronando por completo. Debió darse cuenta de que estaba acorralada, así que estaba tratando de crear una nueva emergencia, una que distrajera a Daniel el tiempo suficiente para que dejara de cooperar con los tribunales.
Le dije a Daniel que mantuviera el rumbo. Si realmente estaba embarazada, que lo probara con registros médicos. Pero en el fondo, estaba casi seguro de que estaba mintiendo. Se le estaba acabando el tiempo. Una semana después, estábamos de vuelta en la corte. Daniel se había hecho la prueba y los resultados finalmente habían llegado. Esperaba que Lena estuviera nerviosa, tal vez incluso enojada, pero cuando entró se veía extrañamente segura de nuevo. Marcus también lo notó. «Tiene algo planeado», murmuró. El juez comenzó la audiencia. Antes de repasar los resultados de la prueba de ADN, ¿hay algo que alguna de las partes quiera presentar? Lena se levantó de un salto. Sí, su señoría. Tengo algo importante que compartir. Se aclaró la garganta dramáticamente. Luego miró directamente a Daniel. Estoy esperando otro hijo, dijo, con la voz temblorosa como si apenas pudiera contener las lágrimas. No quería mencionar esto en la corte, pero dadas las circunstancias siento que es importante decir que necesitaré apoyo. El juez levantó una mano. Señora Vaughan, estamos aquí hoy para discutir el asunto del primer hijo. Cualquier reclamo futuro deberá pasar por un proceso separado. Ahora, procedamos con los resultados del ADN. La cara de Lena se crispó. Pensó que podía distraer a todos. No funcionó. El asistente de la corte le entregó los resultados al juez. Escaneó el documento. Luego suspiró. Señor Vaughan, dijo el juez, usted no es el padre. La sala del tribunal estaba en silencio. Lena parecía haber recibido una bofetada física. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Daniel, mientras tanto, dejó escapar un suspiro de puro alivio. Marcus se inclinó hacia mí y susurró. Esto es todo. No le queda nada. El juez dejó el documento y miró a Lena. Señora Vaughan, dijo, su tono ahora helado. Ahora ha identificado falsamente a dos hombres diferentes como el padre de su hijo. Dada esta información, tengo serias preocupaciones sobre la credibilidad de sus afirmaciones. Lena salió de su conmoción. Esto está mal, gritó. No es posible que ambas pruebas estén mal. El juez arqueó una ceja. Está sugiriendo que las pruebas de ADN ordenadas por el tribunal fueron falsificadas. Lena cerró la boca. Sabía que no debía acusar al tribunal de fraude. Pero ahora no tenía a dónde ir. Me recosté en mi silla y esperé, porque este era el momento en que se dio cuenta de que todo se había derrumbado. Todo el cuerpo de Lena se tensó mientras el juez terminaba de leer los resultados de la segunda prueba de ADN. No una, sino dos veces, había nombrado falsamente a hombres como el padre de su hijo, y ahora, sin dónde esconderse, parecía que en realidad podría vomitar. Por primera vez, no estaba sonriendo, no estaba fingiendo lágrimas. Simplemente estaba en silencio. Pero ese silencio no duró. Esto no es posible, chilló de repente, poniéndose de pie tan rápido que su silla raspó contra el suelo. Esta prueba está mal. Algo fue manipulado. La expresión del juez se oscureció. Señora Vaughan, está insinuando que las pruebas de ADN legalmente sancionadas por el tribunal fueron falsificadas. La boca de Lena se abrió y luego se cerró. No era tan estúpida como para decir que sí. Acusar al tribunal de fraude solo empeoraría las cosas. En cambio, se volvió hacia Daniel, su voz cambiando a algo más suave, más desesperado. «Sabes que esto no está bien», suplicó. «Estabas ahí para mí, para el bebé. Tiene que ser tuyo. Estuvimos juntos todo el tiempo». Daniel, que había estado sentado en silencio todo este tiempo, simplemente negó con la cabeza. «No sé qué es peor», murmuró, «que me hayas mentido o que ni siquiera te hayas molestado en averiguar quién era el verdadero padre antes de arrastrarme a esto». Los ojos de Lena brillaron de rabia. «Esto no es justo». Se volvió hacia el juez. «No pueden simplemente alejarse de esto. Uno de ellos está mintiendo. Tiene que haber otra prueba, un error». El juez golpeó su mazo. «Suficiente, señora Vaughan». Su voz era gélida. «Usted a sabiendas presentó una demanda de paternidad sin evidencia y cuando fue cuestionada, intentó retrasar y obstruir el proceso. Ahora ha acusado falsamente a dos hombres diferentes en un tribunal de justicia, desperdiciando recursos judiciales y causando angustia financiera y emocional a ambas partes. Dadas las circunstancias, el tribunal considera que sus acciones son un abuso del sistema legal». Lena se puso pálida. «Marcus, mi abogado, habló tranquilo y calculador. Su señoría, dado el engaño deliberado de la señora Vaughan, mi cliente desea presentar una moción de sanciones y el reembolso total de los honorarios legales. Además, solicitamos al tribunal que considere remitir este asunto al fiscal de distrito por posibles cargos de fraude».
Lena dejó escapar un pequeño jadeo ahogado. Fue entonces cuando se dio cuenta. Esto no se trataba solo de perder el caso de manutención infantil. Se enfrentaba a consecuencias reales. No, no, por favor, balbuceó, mirando entre el juez y yo. Yo no estaba tratando de lastimar a nadie. Solo estaba tratando de hacer lo mejor para mi hijo. Realmente pensé que Nathan era el padre, y cuando no lo era, entré en pánico. Su voz se quebró. No sabía qué más hacer. El juez suspiró larga y lentamente, pero su expresión se mantuvo firme. Señora Vaughan, si hubiera venido a este tribunal honestamente buscando aclaraciones sobre la paternidad de su hijo, esta podría ser una conversación diferente. En cambio, intentó utilizar el sistema legal en su beneficio, primero contra el señor Carter y luego contra el señor Vaughan. Eso no es un simple error. Eso es fraude. A Lena casi se le doblan las rodillas. Por favor, susurró. No me queda nada. Por primera vez desde que empezó todo esto, realmente le creí. No tenía nada. Ni credibilidad, ni apoyo financiero, y ahora estaba a punto de tener problemas legales reales. El juez se volvió hacia mí y hacia Daniel. Señor Carter, señor Vaughan, ¿alguno de ustedes desea emprender acciones civiles adicionales? Daniel se cruzó de brazos. Absolutamente. Quiero cada centavo que le di. Lena contuvo el aliento, horrorizada. Me incliné hacia adelante. Me conformo con que el tribunal la sancione y le ordene pagar todos mis honorarios legales. El juez asintió. Este tribunal ordena a la señora Vaughan que reembolse todos los costos legales incurridos por los acusados. Además, se enviará una copia de estos procedimientos a la oficina del fiscal de distrito para su revisión. Señora Vaughan, le recomiendo encarecidamente que contrate a un abogado, ya que puede enfrentar cargos penales por reclamos fraudulentos. Lena se sentó congelada, mirando al juez como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. 2 pruebas de ADN, 2 afirmaciones falsas, ahora enfrentando consecuencias legales. El mazo golpeó por última vez. Se levanta la sesión. Daniel ni siquiera la miró mientras salía. Lo seguí, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Detrás de nosotros, Lena finalmente se derrumbó, un desastre de sollozos en una sala del tribunal vacía. Había jugado con el sistema durante años. Ahora el sistema había jugado con ella. Y yo había terminado.